Mis hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Es un gran anhelo con el Señor poderlo compartir con ustedes. La palabra del Señor en esta mañana y ser de bendición. Quiero agradecer a los hermanos que han estado pendientes de la transmisión, de estar en este momento para adorar, para exaltar el nombre del Señor, para darle la gloria a Él por todas sus maravillas y por lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Me gozo en el Señor en favor de mis hermanos y de la congregación, porque Dios ha permitido un domingo más reunirnos allá de sus casas, reunirnos para poder adorar el nombre del Señor. En muchos lugares en Colombia el día de hoy ya hay muchas iglesias cristianas que han abierto sus puertas a adorar el nombre del Señor. Algunos tal vez lo están haciendo en forma incógnita, de que no se den cuenta, pero la palabra del Señor nos envía que debemos estar todos en comunión y debemos orar todos los hermanos para que el Señor sea bendiciendo y nos permita pronto volver a estar en nuestra congregación, en el sitio en el cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y poder compartir la palabra de Dios unánimes los unos a los otros. Me gozo en el Señor por mi hermano Juan en esta mañana, que ha estado al pendiente de esta transmisión, y por cada uno de mis hermanos, para que el Señor nos permita disfrutar de su hermosa palabra el día de hoy. El Señor me ha inquietado a que podamos estudiar una serie muy corta de 5 predicaciones que van enfocadas al tema que a continuación les voy a decir, y estaremos haciendo esto con el fin. Yo les había prometido de estudiar Segunda de Pedro, pero como ustedes saben, ya nosotros hicimos una programación para el mes de octubre, que es el mes de celebración del Día de la Biblia, el mes de la Biblia. Y por lo tanto, entonces, me quedaría cortada las predicaciones en ese tiempo. Entonces quisiera mejor poder hacer una serie corta de 5 predicaciones, si Dios permite, si así Dios lo quiere, y poder bendecirlos a ustedes con esta hermosa palabra del Señor a cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, los invito allá donde usted se encuentra, allá sentadito en su casa, allá con su familia. Lo invito a que esté inclinando su rostro y orándole al Señor, para que Él sea hablándonos a nosotros el día de hoy y ser de bendición para la gloria y para la alabanza del Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si oras conmigo para que sea el Espíritu de Dios permitiéndonos que en esta mañana ya poder bendecir, adorar, exaltar el nombre del Señor, darle la gloria a Él por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros? ¿Qué tal si oras conmigo? Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bendición, porque tú, oh Dios, has sido bueno y bueno en gran manera en cada uno de nosotros. Nos hemos gozado en tu verdad, en tu palabra, para que seas tú, oh Dios, permitiéndonos exaltar, adorar, bendecir tu nombre santo y darte la gloria por todas las maravillas que tú, oh Dios, has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por los hermanos presentes, Señor, y seas tú, oh Dios, tocando nuestros corazones, y sigamos alabando tu nombre y darte la gloria, la honra y la alabanza, porque tú, oh Dios, nos permites bendecir y adorar tu santo y poderoso nombre. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos, y que el Espíritu de Dios nos permita en esta mañana entender el mensaje que tú, oh Dios, tiene para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Antes de que ustedes abran sus Biblias, porque les voy a dejar un poco en la expectativa del tema que vamos a estar hablando en esta serie de 5 predicaciones, y la voluntad del Señor que puedan hacer de esta manera. El Señor me ha inquietado a hablar de un tema que en estos días se ha tocado mucho, se ha hablado mucho. Muchos pastores, muchas gentes hasta de otras religiones están hablando de temas bastante importantes, hablando del fin del mundo y de muchos acontecimientos que han estado pasando. Y quiero hacer un paréntesis a todo el estudio que hemos venido llevando y poder hablar de estas cosas
pero desde un ámbito netamente de una predicación expositivamente, en la cual podamos estudiar este tema de una forma que podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos encontrado a muchas personas que para este tiempo la pasan haciendo profecías y hablando de una cosa y de otra y tomando textos de algunos profetas para hablar y poder argumentar lo que estamos diciendo. Y no me parece mal, al contrario, pero hay bueno poder tomar estos escritos y poderlos interpretar a la luz de la palabra. Para mí, posiblemente es salir un poco de mi zona de confort del Nuevo Testamento, pero quiero hablar un poco de lo que la palabra del Señor nos muestra en el Antiguo Testamento con el libro que vamos a estudiar a continuación por los próximos domingos. Estaremos estudiando un libro en el cual nos muestra las profecías de parte de Dios y nos muestra un mensaje que va a ser de gran utilidad para nosotros y de empezar a centrarnos en la palabra de Dios. Dirán mis hermanos, el pastor siempre habla de libros completos, de cartas completas, pero me parece que nosotros estamos entrando en un periodo de discipularnos, no solamente a ustedes, sino a mi vida personal, para que podamos crecer un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios como Él nos la ha enviado. Si Él envió a una persona que escribiera un mensaje y escribiera un libro para darnos un mensaje específico, pues qué bueno poder respetar ese mensaje específico y tomar toda esta alarma, tomar toda esta profecía y todo el libro completo y ver lo que Dios nos quiere hablar por medio de ese varón de Dios que Dios le permitió en su espíritu que pudiera hablarnos hasta hoy en nuestros días. Así que es bueno que lo podamos hacer de esta manera. Esta semana que escogíamos el tema que estaba buscando, el tema que nos pudiéramos hablarlo detenidamente, pero al mismo tiempo dejar una idea clara. Busqué en la Biblia, el Señor nos permite poderlo hacer y encontré y me di cuenta de algo chistoso del asunto. Mi Biblia, si ustedes la pueden ver, está rayada por muchos lados, la tengo con muchas anotaciones, la tengo con textos subrayados en varios colores, con notas al pie de página y con muchas cosas, pero cuando llegué a estudiar este libro me di cuenta que las dos hojas que pertenecen a este libro estaban prácticamente nuevas. Solo había leído, pero no había enfatizado nada del tema que vamos a hablar a continuación. Quiero que por favor me acompañe en su Biblia y estaremos estudiando el libro de Joel. Y voy a decirles cómo se llama esta serie de predicaciones en la cual estaremos hablando. Y estaremos hablando y esta serie de predicaciones se llama Profeta Joel, el día del Señor. Ese es como Dios me ha permitido, como he querido titular esta serie. Profeta Joel, el día del Señor. Así estaremos hablando todos estos 5 domingos, o bueno, los que Dios permita poderlos estudiar, estaremos hablando basados en el día del Señor. Uno va a encontrar en el libro de Joel, en sus 3 capítulos, va a encontrar 5 versículos referentes al día del Señor. Y estará explicándonos de parte de Él, de esa profecía que Él está dando, nos estaremos estudiándola paso a paso y viendo que esas 5 veces que el profeta está llamando el día del Señor, poderlas analizar para no sacarlas del contexto. Quiero que abran ahí sus Biblias y vamos a hacer una búsqueda muy rápida de estos 5 versículos para ubicarnos en el tema que estaremos tratando en esta mañana y los próximos domingos. Quiero que miren ahí Joel capítulo 1 versículo 15 y dice la palabra del Señor: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová
porque está cercano. Capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? También capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amén. Así que para hacer un libro tan pequeño, para hacer una profecía tan corta, no podríamos hablar de otro tema diferente que hablar del día del Señor. Y vamos a estar estudiando, no me voy a adelantar el día de hoy, tratando de dar una conclusión a lo que el profeta Joel nos quiere enseñar a nosotros, pero sí quiero dejar la expectativa de lo que estaremos hablando. Posible muchos de nosotros, si miramos en nuestras Biblias, vamos a hasta bregar para encontrar este libro. Pero sí hemos escuchado predicadores, sí hemos visto enseñanzas donde han tocado textos, pequeños versículos o estos 5 versículos que hemos encontrado a continuación. Posiblemente muchos de nosotros, y lo digo por experiencia personal, muchos de nosotros apenas sabíamos que existía el profeta Joel. Posiblemente, como dije anteriormente, buscábamos en nuestras Biblias y bregamos para encontrar la hoja donde se encuentra esta profecía. Pero sí hemos oído hablar de los versículos que acabé de leer. Entonces, es bueno que nosotros hoy y en estos próximos domingos, nuestras predicaciones y el estudio de la palabra, usted lo lleve a leerse el libro completo conmigo y estemos estudiando parte por parte lo que quiere decir este mensaje. También quiero entrar a que podamos explicar lo siguiente para entender un poco más este libro. Este libro es el segundo de conocidos como los profetas menores. ¿Sí? La Biblia, como nosotros la tenemos, el canon bíblico como nosotros lo tenemos, encontramos que hay 12 libros de profetas menores y hay profetas mayores, Isaías, Jeremías, y etcétera, Daniel, bueno, todos ellos, pero encontramos que son profetas menores. Entre él está Amós, entre ellos está Jonás, está Habacuc. Bueno, muchos de ellos están en esta serie. Y no es porque cuando se habla de profetas menores, se habla de que sean profecías menores que las otras, sino todo lo contrario. Se trata de profecías solamente que la diferencia es que son profecías cortas. Eso es lo que primero nosotros vemos. Cuando hablamos del canon que tenía el pueblo judío a la época de Jesucristo, por ejemplo, después de que se escribió la Septuaginta, se conocían como el libro de los 12. Y hacía referencia porque estaban hablando 12 profetas, 12 enviados de Dios, 12 personas que habían dado una serie de profecías para el pueblo, o también historias en las cuales se mostraba la glorificación de Jehová, de Dios. Así que es bueno entender esta parte, porque sea un profeta menor no significa que la profecía sea menor, sino que la palabra de Dios es la misma y es la misma aplicación para sus vidas y para mi vida. Por lo tanto, también es importante. Acuérdense que hace un tiempo también estuvimos estudiando entre semana al profeta Ageo, entendiendo esto también. Hay que entender que estas profecías también fueron dadas y siempre tienen un propósito en especial. Primero, es una profecía dirigida a alguien en específico. La profecía también se convierte en una señal de alarma.
La profecía también se trata de redarguir, de mostrar la afrenta del pueblo. Y también la profecía muestra arrepentimiento por parte de nosotros. Y por último termina hablando de la glorificación de Dios. Solideo gloria. Así que todas estas cosas que hemos visto, esto significa una profecía. Y ahora estudiando el libro de Joel, podemos darnos cuenta que todo esto se aplica también. La predicación para el día de hoy la he llamado la alarma. Y ahí el profeta Joel nos empieza a enseñar a nosotros su palabra hermosa para nuestras vidas. También quiero en esta introducción poder tener claro que este libro fue escrito, ustedes pueden leer por favor, capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. También podemos encontrar que Joel, el significado del nombre de Joel significa Jehová es Dios, Jehová es nuestro Dios. Así que hasta él mismo como tal se puede presentar como que él entiende que Jehová es nuestro Dios, que el gran yo soy es nuestro soberano, es el soberano de nuestra vida. También podemos encontrar el libro, solamente habla en el versículo 1 sobre Joel, pero de ahí en adelante empieza a hablar de lo que el mensaje para el pueblo, así que no conocemos mayor historia sobre ese profeta. Lo que sí podemos resaltar en todos estos 3 capítulos que vamos a estudiar es la técnica o la forma como él se expresa. Eso significa, podríamos llegar a entender un poco un perfil, se llama perfil criminal. Podríamos entender un poco que el hombre no era cualquiera parecido. Era una persona que tenía mucha elocuencia en sus palabras, que tenía precisamente bien claro su dialecto y tenía una buena escritura. Se podía pronunciar muy bien y usó palabras muy hermosas para explicar el tema o los temas que él quiere tratarnos a nosotros. Así que eso podemos entender. También tenemos que saber cuál es el destinatario. Eso tenemos que tenerlo muy claro por los próximos domingos que estaremos estudiando este hermoso libro. ¿Quién era el destinatario? Este libro fue dirigido al reino de Judá o reino del sur. También tenemos que tener claro eso. ¿A quiénes fue dirigido? La mayoría, si uno lee los demás profetas menores, vamos a encontrar que las profecías fueron enviadas principalmente al pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo fue dividido en 2 pueblos. Después de que Salomón murió, su hijo Jeroboam, si no estoy mal, Jeroboam, no pudo sostener la unidad del pueblo y se dividió en 2 partes, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur se quedó entonces Judá con Benjamín, y este es el pueblo judío como tal hasta la época, y uno va a encontrar el pueblo de Israel, que eran las demás 10 tribus también. Muchas profecías fueron enviadas a ese pueblo, pero este libro fue escrito al pueblo judío, al reino del sur, y más adelante usted y yo, en la lectura que estaremos haciendo, vamos a encontrar que es de esta manera. La fecha de escritura es uno de los pocos libros que no tenemos unas fechas exactas. Algunas personas dicen que fue más o menos en el siglo X antes de Cristo, más o menos 900 algo antes de Cristo. Otros lo ubican en el año 400 o 500 aproximadamente después de que el reinado de Asiria y el pueblo viene de la esclavitud otra vez a morar en la tierra. Pero haciendo un estudio, y yo me quedo con el énfasis de que más o menos alrededor del siglo VIII o IX, más o menos en el año 830 y algo antes de Cristo, fue escrita esta profecía. ¿Y cómo puedo llegar a esa conclusión? Vamos a estar viendo que él está enviando un mensaje principalmente a 2 grupos de personas.
Uno mira las otras cartas y uno va a leer que él dice, empiezan a decir, bueno, esta profecía fue escrita y fue en el reinado de tal rey. Pero en esta no habla de esa manera. Basta, no se da a entender algún reinado como tal. Lo que sí podemos notar es que se dirige a los ancianos y a los sacerdotes del pueblo de Dios. Entonces podríamos notar que no fue la importancia del rey, sino quiénes era el pueblo como tal. Entonces podríamos en ese estilo, y sabiendo que también más adelante en las profecías que él está dando se está refiriendo al pueblo asirio, al pueblo babilónico, entonces podríamos tomar que posiblemente sea en el reinado de Joás, del rey Joás, y eso lo encontramos en Segunda de Reyes. Ahí podríamos tomar una pequeña diferencia de eso. Había pasado algo. El reinado de Joás es uno de los reinados insólitos del asunto. Acuérdense que la reina, la esposa del rey, había matado a los hijos del rey y solo pudieron salvar a un bebé muy pequeño que se llamaba Joás, y lo escondieron por un periodo más o menos de 6 años, y cuando ya tenía 7 años, uno de los sacerdotes lo lleva y lo coloca en el templo y llama soldados y lo corona rey. Había una persona que estaba usurpando ese reinado. Posiblemente podríamos entrar en falacias, pero posiblemente sería más o menos para ese tiempo. Es bueno que usted y yo podamos entender todo esto para ubicarnos en el contexto, en el lugar donde se estaban desarrollando los hechos. El libro fue escrito para mostrar varias profecías en las cuales nos debe dar enseñanza a cada uno de nosotros, y vamos a encontrar ahora lo que el profeta nos quiere enseñar. Como dije, el tema para hoy se trata de la alarma, y estaremos estudiando del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11 aproximadamente. Estaremos viendo este capítulo y estaremos analizándolo para que usted y yo nos podamos ubicar en el texto. Ahora sí quiero que por favor me acompañe con su Biblia y estaremos leyendo por partes para poder entender este capítulo. Lo he dividido en 3 pequeños temas en los cuales vamos a tocar. El primero de ellos, la plaga de langostas. Si hemos leído el libro, hay algo que marca un referente en esto. Y quiero que por favor me acompañe del versículo 2 al versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mozo, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron,
por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Amén. ¿Qué podemos ver de este primer pasaje o de estos primeros versículos que el profeta hace anotar? Por eso podemos ver en esta predicación que él muestra una alarma al pueblo. Algo estaba sucediendo, algo había pasado precisamente en esta parte. ¿Qué había pasado? La palabra que él utiliza para empezar esta profecía empieza a hablar de oíd esto, ancianos, y escuchar. Deja bien claro, para decir oíd y escuchar, deja bien claro es que estén atentos a lo que él está pronunciando, a lo que él está diciéndole al pueblo. ¿Qué tienen que recordar? ¿Qué tienen que pensar? Entonces, todo esto lo deben tener. ¿Quiénes deben ser entonces? Todos los moradores de la tierra. Esta plaga es algo que debe recordar para las generaciones siguientes, como lo hemos visto en el texto. Esta plaga es algo que Joel especifica 4 tipos probables de langostas, en los cuales deja claro el tipo de destrucción en la tierra. Si ustedes miran ahí el pasaje, va a decir que dijo la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué nos puede mostrar a nosotros esto? Algunos pueden decir que son 4 tipos de langostas. Otros dicen que son estados de más joven hasta más viejo la langosta. No podríamos entrar aquí a debatir el asunto, pero lo que sí está dejando claro es toda la devastación que dejó. Para nosotros de pronto aquí en Colombia no sea algo que marque precedentes para nosotros. Pero buscando un poco, hace un tiempo mi hijo me mostraba un video sobre cómo causaban las plagas de langostas y todo el daño que podía causar en el norte de África y en parte de Asia. Hay veces que hay como tempestades de esas plagas, de ese tipo de langostas. Hoy en nuestros días también es normal. A veces, en ocasiones, estas plagas han llegado kilómetros enteros y han avanzado hasta China. En algunas ocasiones han encontrado enjambres que han llegado por todo ese continente y han dañado los cultivos. Es algo impresionante. Si quiere, después de que termine la predicación, usted busca en YouTube y coloca plaga de langostas y usted va a ver unos videos impresionantes donde hasta el cielo se oscurece. Parece una tempestad de agua. El clima cambia de la cantidad de estos animales y el daño que causan precisamente ellos. En una ocasión hay un historiador que habla sobre una plaga que hubo al norte de Etiopía, bueno, por el lado de Etiopía, y era tanto que acabó todo lo que había en el prado. Pero cuando llegó al mar, la mayoría de insectos murieron en el mar. Y se dice que aparte de haber destruido las cosechas, la pudredumbre de aquellos animales causó y tuvo una gran mortandad por causa de este animal. Así que Joel les está recordando a ellos, hey, ¿se acuerdan? Y esto hasta tienen que contárselo a sus hijos.